vez hacer la clase en inglés, por ejemplo, hacer otras clases. Entonces, ya estamos en la lección 7. La lección 8 lo hicimos primero, que eran tipos de liderazgo. Y entonces también mencionamos en la lección 6 principios para un excelente de liderazgo. Pero hoy vamos a hablar de los peligros del liderazgo. Y eso es la lección 7. Entonces, a ver aquí. Esto es muy importante. Y eso es que tenemos que tener cuidado de nosotros. Me encanta el versículo con que se abre la lección, porque en realidad es verdad. Uno, por ejemplo, no puede dejar de hacer su devocional. Uno no puede dejar de tener su tiempo a solas con el Señor, porque ya tiene una posición o tiene muchas cosas que hacer. Yo personalmente les comparto el testimonio de esta mañana. Yo no puse reloj ni nada, sino que me desperté a las 3 de la mañana. Y yo sentí que como tenía tanto que hacer, sentí levantarme porque tenía que editar el servicio en inglés. Se nos fue la luz ayer cuando estábamos grabando, entonces ese servicio se tuvo que hacer en 2 partes. La última parte en la oscuridad, gracias a Dios que el teléfono estaba ya cargado. Pero y fue una bendición tan grande porque yo sentí una paz, como que no me alteré, no me mortifiqué. Lo que tal vez hubiera pasado en otro tiempo, ya yo no era así, a la gloria del Señor. Además de eso, me da un break porque ya nada más pude hacer la mitad de la prédica, entonces esta semana no tengo que preparar una prédica en inglés, nada más yo voy a dar la prédica que yo di en, ¿verdad? La segunda parte de la prédica para esta semana. Pero es muy importante cuidarse uno a uno mismo con la ayuda del Señor. Y tal vez ustedes me dicen, pero ¿cómo tú te estás cuidando a ti mismo si te estás levantando a las 3 de la mañana a trabajar? La cuestión es que en todo ese tiempo de trabajo y movimiento, yo sí saqué tiempo para orar, para pasar mi tiempo a solas con el Señor. Entonces, para mí, eso es lo más esencial. Yo puedo tener 10,000 cosas que hacer, pero aunque sea unos 20 minutos, tengo que tener ese tiempo, porque si no, ando mal. Entonces, 1 Timoteo 4:16 abren la lección con esto y yo creo que habla de algo muy importante para todo cristiano, pero sobre todo para el líder, porque a veces el líder se, se distrae con mucho trabajo, ¿verdad? Y hasta los padres, nosotros nos podemos distraer con muchas actividades de nuestros hijos, ¿verdad? Y los que tienen muchos trabajos, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que la hermana Carmen, la hermana Brenda trabajan 2 trabajos. O sea que, pero en medio de todo ese trajín, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. También dice aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, como líderes, ¿verdad? Uno siempre quiere demostrar amor a la gente. Dios es amor, eso es cierto. Primera de Juan 4:8 dice eso, pero a la misma vez nunca podemos diluir la palabra del Señor. Y eso fue algo que yo prediqué ayer en el servicio en inglés y que con Dios delante se va a dar esa prédica, no hoy, porque tengo que dar la segunda mitad de la prédica del domingo pasado hoy día, porque esa prédica es muy importante acerca de tomar al Señor en serio. Pero con Dios delante este mes se va a dar esa prédica y uno no puede diluir la palabra.
Entonces, ni para uno mismo, ni para la familia, ni para nadie. Y yo estaba diciendo, tú sabes, me da pena por gente como la reverenda Mary, que son evangelistas y tratan de traer gente a la iglesia. Y a veces esas personas no se quedan porque uno está predicando una palabra, un evangelio pleno, una palabra como, ¿verdad? No diluida. Y como yo digo palabra diluida, por ejemplo, hay personas que han llegado a la iglesia, tal vez están viviendo en el estilo de vida homosexual. Yo sé que había dos hombres en esa situación que venían a la iglesia por un tiempo, que visitaban y, ¿verdad? No se quedaron. Por eso mismo, porque no hablando de ellos del púlpito con nombre, ni mucho menos, pero cuando ese tema el espíritu trajo ese tema, por ejemplo, no querían escuchar la corrección. Um, y entonces, muy importante la doctrina. También muchas personas, y esto ha aplicado en muchos casos, que están conviviendo sin casarse. Y cuando ese tema se trae, entonces, si yo nada más estuviera enfocado en prosperidad material y en hacer a la gente sentir bien, y um, entonces ellos seguramente se quedarían muchas más personas en la iglesia, pero al uno cuidarse de la doctrina, a veces algunas personas no quieren quedarse. Y aquí dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La cuestión es salvar a la gente, salvar a las almas. Y tal vez no todos se quedan en una iglesia que trata que trata de ser una iglesia de sana doctrina, pero al menos los que sí se quedan se van a salvar. Amén, con Dios delante. Otra cosa que tenemos que recordar es Proverbios 15:5. Está en esa misma prédica de ayer, pero es tan importante y es una lección que todo cristiano debe de aprender. Y eso es um, aquí. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Que hay muchas personas que no quieren corrección. No quieren corrección ni de su padre terrenal, ni de su padre espiritual, ¿verdad? Puede ser también una madre terrenal o una madre espiritual, pero esa persona que tiene más experiencia que uno, ¿verdad? Cuando uno menosprecia ese consejo, y por supuesto, si ese consejo no concuerda con la palabra de Dios, entonces se debe de ignorar, pero si concuerda con la palabra del Señor, uno es necio cuando menosprecia el consejo. Y aquí dice más, el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Si nosotros nos recordamos a Moisés, ¿verdad? Con su suegro Jetro. Y aunque Moisés ya era una persona que dirigió como más de 1 millón de personas, um, él escuchó a Jetro, porque aunque, um, aunque tal vez uno podría decir, bueno, Moisés era más espiritual que Jetro, um, Jetro había vivido más tiempo que Moisés y en algunas cosas tenía más sabiduría. Entonces, por ejemplo, él escuchó um, y vamos a ver en Éxodo 18. Vamos a ver esto aquí. Yo estoy escogiendo un pasaje. Éxodo 18, lo voy a agrandar para las personas que están participando en sus teléfonos y tal vez les cuesta la letra más pequeña. Por eso la letra siempre es tan grande, pero para ayudar a todos. Éxodo 18,
Andar esta letra. La Biblia, BibleGateway.com. Facilita tantas cosas, nada más tener que pegar, copiar y pegar las palabras de las escrituras. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea que pasó horas y horas y horas juzgando a la gente. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Mira lo que pasa aquí. Vamos a brincar un poco. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, ¿verdad? Aunque Moisés era más espiritual que Jetro, aunque Moisés era más ungido que Jetro, aunque Moisés estaba guiando más de 1 millón de personas y había hecho milagros, Jetro todavía tenía sabiduría acerca de algunas cosas que Moisés no tenía. Entonces nosotros, que sea de nuestros hijos espirituales, nuestros hijos biológicos, que sea de quien sea, si una persona nos da un consejo que concuerda con la palabra de Dios, entonces debemos de escuchar ese consejo. Versículo 18 dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Aleluya. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave te lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. O sea que recuerden, la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra, más manso. Me acuerdo la otra semana estábamos buscando um, ese pasaje y lo encontramos, pero porque no era que decía el versículo más humilde, sino más manso. O sea, que era una persona humilde. Y todos estos puntos lo voy a resumir hablando de cuáles son algunos de los peligros del liderazgo. Ustedes van a ver eso en un momento. Pero primero, esto es Números 12:3. Voy a poner en letras resaltadas las escrituras. No sé por qué esto está así. Pero aquí dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y por eso podía escuchar consejos. O sea que algunos de los peligros que tenemos en el liderazgo es el orgullo. A veces un líder cree que sabe mejor que todos y no puede aprender nada de nadie, ¿verdad? Y entonces eso hace que la persona se cierra a ideas buenas. Um, a veces son
cosas que podrían mejorarse en una iglesia, por ejemplo, pero si la persona es orgullosa y se cree que se las sabe todas, entonces no se va a abrir a esas cosas. Una cosa que a mí me gusta hacer, por ejemplo, en la junta directiva o en las votaciones del equipo de liderazgo, a mí trato de decir mi opinión último, porque yo quiero que las personas puedan tener su propia voz y puedan expresarse. Am, Porque si yo digo lo que yo pienso, eso les puede influenciar. Y yo en realidad, yo sé que yo no soy una persona perfecta y yo sé que yo no sé todo. Entonces, orgullo es un peligro. Otro peligro es no delegar. Ese es un peligro muy grande, ¿verdad? Como líder, tienes que darte cuenta que no puedes hacer todo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en este momento, am, tengo que mirar las limitaciones que hay en nuestro ministerio y en diferentes tiempos hay diferentes limitaciones. Pero en este momento, por ejemplo, teníamos un estudio bíblico de adultos y teníamos un estudio bíblico de jóvenes. En realidad, no había tanta asistencia estable en el estudio bíblico de los adultos. Entonces, cancelamos el estudio bíblico de los adultos porque la gente estaban asistiendo a ese estudio y para dirigir el estudio y la gente se cansa, ¿verdad? De estar en movimiento, sobre todo cuando uno trata de hacer las cosas con excelencia. Entonces yo dije, es mejor si hay más como la gente asiste con más regularidad al estudio de los jóvenes, vamos a combinarlo así las personas que quieren asistir de los adultos a un estudio bíblico, tienen ese estudio bíblico, pero no estamos haciendo doble trabajo, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta como líder, yo no lo puedo hacer todo, ¿verdad? Y no solamente es dedicarse a las cosas de la iglesia, sino también uno tiene que dedicarse a, si no, si tiene un trabajo secular, tiene que hacer eso como si fuera para el Señor, la familia sobre todo, uno tiene que ocuparse de la familia como si fuera para el Señor. Y entonces, yo, por ejemplo, si yo tengo que estar al día y al tanto de lo que está haciendo Gabriela y sus actividades, yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso yo no participo en la oración, por eso yo no participo en el estudio bíblico. Um, yo hago estas clases, yo hago clase de bautismo, yo hago, um, ¿verdad? Servicio en inglés, servicio en español. Entonces son otras cosas que tal vez otras personas en la iglesia no saben hacer todavía y yo tengo que dedicarme a llenar esos huecos que son importantes. Por ejemplo, si uno mira, nuestros servicios en el Internet se miran por muchas personas. Hasta han llegado a 100,000 vistas y miles de personas que se quedan en el servicio. Entonces, yo decir que, ya, yo no voy a hacer servicio en inglés, yo no siento en el espíritu que eso es lo que quiere el Señor, porque lo que estamos tratando de hacer en la iglesia, el propósito más grande es salvar las almas. Y entonces, para salvar las almas, cada servicio hay una oración de salvación. Cada servicio se está compartiendo la palabra del Señor. Entonces, es importante, claro, nuestro grupo más importante es el grupo hispanohablante, pero también hay personas que están recibiendo en inglés y yo no puedo decir, mientras que yo tengo la fuerza, ¿verdad? Que yo voy a ignorar esa parte tampoco. Es como que ya vienen las clases de bautismo. Ya yo voy a estar terminando las clases de bautismo en español, pero hay un grupo que no sabe tanto español. Y entonces tengo que darle las clases en inglés. Por eso yo estoy aprovechándome ahora de la tecnología para poder decir, ok, si, si ya yo hice esta clase, ya se ha grabado, ya se ha posteado en español, vamos a hacerlo en inglés
y ya las personas que están interesados en coger una clase en español está ahí. Yo puedo reunirme con ellos de otra manera, pero sin tener que dar la misma clase de nuevo. Yo digo todo eso en cuanto a delegar, ¿verdad? Tenemos que usar esa sabiduría de no siempre trabajar duro, sino trabajar con inteligencia. Am, ¿Qué más yo quiero sacar de lo que ya hemos compartido? Am, Delegar es muy importante en el liderazgo. Am, y a veces uno quiere hacer todo y a veces no puede hacer todo. A veces uno quiere hacer 10,000 ministerios y no puede hacer todos esos ministerios. Uno tiene que saber a qué Dios está llamando la iglesia de nosotros en este momento, ¿verdad? O sea que am, puede ser que, por ejemplo, quisiéramos tener comida almacenada en algún lado para repartirlo a las personas con hambre, pero en este momento no tenemos un edificio donde hacer eso, ¿verdad? Es un ejemplo. Am, Aquí, orgullo, ya hablamos de orgullo, uno tiene que poder recibir corrección y entonces tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso es tan importante, ¿verdad? Uno de los peligros muy grandes es ponerse tan ocupado que ya es su relación con Dios, con su familia y o con su familia sufre. A veces la gente está bien con Dios, están haciendo sus oraciones, su palabra y todo, pero descuidan a su familia. Um, entonces eso es muy importante. Entonces, tenemos que recordar, y eso es parte del orgullo, pero tenemos que recordar que podemos caer. Por más fiel que uno ha sido, puede caer. Yo todos los días le pido al Señor que me haga cada vez más puro y bueno y que yo crea cada vez más en mi relación personal con Él. Porque el diablo es astuto y puede entrar con cualquier cosa que uno no esperaba y eso le puede alejar del Señor. 10:12. 1 Corintios 10:12. Yo creo que hasta lo voy a rebuscar en este momento. Es una historia muy triste, pero lo voy a rebuscar, si no lo permite, que entendamos este punto. Había un señor que dirigía Compasión Internacional. Terminó suicidándose. Ah, Lo estaban investigando por, por abuso de niños. Y claro, el niño, si esa organización, de eso se trata, de cuidar a los niños, ¿cómo él iba a estar en una cosa así? Am,
Estoy tratando de ver el artículo. A ver. Estoy buscando eso. La cuestión es que uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Uno tiene que darse cuenta que uno puede caer. Uno no puede estar viendo cosas o escuchando cosas o mirando o haciendo cosas o diciendo cosas indebidas. Eso es muy importante porque el demonio a veces te coge, te pervierte poco a poco. Entonces, muy importante que uno siempre se da cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, ahí podría estar yo en cualquier pecado y evitar hasta la apariencia del mal lo más que pueda. Am, Eso es algo muy importante. Am, y con Dios delante yo puedo encontrar esa triste historia de nuevo. Recordar que esto es una pelea. Estamos en una pelea. Evitar caerse. Recordar, estamos en una batalla espiritual. Quiere decir que esto no va a ser fácil, este caminar con el Señor. Es gratis recibir la salvación, pero no es fácil guardarla. Y uno tiene que depender del Señor en ese proceso en todo momento. Um, entonces vamos a ir a volvemos déjame ver, será primera de Timoteo 4, ahora vamos a primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6:12. Entonces, primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿verdad? Tenemos que pelear. Gloria al Señor. Y aquí dice, echar mano, lo que yo estaba diciendo. Uno no puede estar coqueteando con el pecado, ¿verdad? Muy importante un versículo, muy importante. El Señor siempre me revela más y más profundamente, mientras que yo estudie las escrituras, más y más profundamente me enseña. Y hasta hacer estas clases
yo voy aprendiendo con ustedes. Yo creo que es Números 23 que se me está viniendo al espíritu en este momento. No, eso no es. Proverbios, yo creo. Encuentro rapidito. Sí, Proverbios 23:7. Tenía el 23 bien. Aquí. Vamos a comenzar con el 6. Proverbios 23, 6 y 7. No comas pan con el avaro. Ups, tengo que hacer esto grande. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos, este pasaje nos enseña que nuestros pensamientos definen quiénes somos. Y eso da miedo. Yo no sé ustedes, a veces a mí se me cruzan algunas locuras por mi mente. Es el resto del pasaje, lo puse en el medio. Lo dice, come y bebe, te dice, a su corazón no está contigo. Muy importante echar mano, ¿verdad? Como dice ese versículo. Y así, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, habla de habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, uno, ¿verdad? Está haciendo una confesión pública del Señor Jesucristo y entonces apoya con su pelea, con su vida, esa profesión que ha hecho. Es muy importante. Ok, entonces, ¿cuáles son algunos de los peligros? Algo me había venido a la mente y se me fue, pero orgullo mencionan. Oh, muy importante. Otro peligro muy importante. Y eso es tratar de hacer la obra de Dios en las propias fuerzas de uno. Uno no va a poder aguantar, uno va a desfallecerse, va a desfallecerse si trata de hacer las cosas de sus propias fuerzas. Um, Siempre este versículo, todo el mundo casi lo sabe, si ha estado andando con el Señor por un tiempo, pero es tan importante recordar cada palabra de este versículo y aplicarlo en cómo vivimos. Es por eso, por ejemplo, cuando yo ayuno, casi siempre yo le pido al Señor, Señor, tú quieres que yo ayune, tú quieres, me vas a dar la fuerza, porque yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, tiene que ser en Cristo. Y a veces nosotros creemos que somos suficientemente fuertes para hacer algo y el Señor hasta nos puede mostrar por dejar que venga por dejar venir una prueba que no lo somos, ¿verdad? Una prueba inesperada. Por ejemplo, uno está ayunando
y de repente algo pasa que no es normal en el día y ya el día se pone muy fuerte porque, um, porque uno no estaba obedeciendo al Señor. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerda, esto también estaba en la prédica de ayer, 1 Samuel 15, 22 y 23. No son nuestros sacrificios que agradan al Señor, es nuestra obediencia. O sea que, aunque la Biblia dice en Mateo 17:21 que um, algunas cosas solamente vienen por oración y ayuno, o sea que sí, vamos a estar en ayuno a veces, ¿verdad? El sacrificio en sí no es lo que agrada al Señor, es la obediencia. Eso es cuando el rey Saúl ya en el espíritu se le quitó el reino, porque él no obedeció plenamente al Señor. Entonces es muy importante recordar que no estamos haciendo nada por nosotros ni en nuestras propias fuerzas, sino todo tiene que ser en Cristo. Primera de Samuel 15, 22 a 23, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Es mejor obedecer que nuestro ayuno, que nuestras ofrendas monetarias, que nuestro cualquier servicio que hagamos, es mejor obedecer, ¿verdad? Es mejor, tal vez, por ejemplo, estar pendiente en algunos casos de los hijos de uno que estar metido en un programa de la iglesia. Y yo no, eso no quiere decir que uno nunca va a estar en los programas de la iglesia, porque a veces el Señor, por ejemplo, en esta mañana yo podría estar jugando con Gabriela, pero yo no quiero que ella sea un ídolo para mí. Entonces yo hago lo que yo siento que el Señor quiere que yo haga para su obra, y eso es dar esta clase. Um, pero van a haber veces también cuando yo tengo que estar pendiente de ella, y eso no es parte de estar metido en hacer alguna actividad para la iglesia. A veces tienen que ser menos actividades y uno que esté pendiente de la gente, y no solamente de los hijos, sino también de otras personas en su vida, ¿verdad? Muchas veces cuando yo estoy manejando en el carro, yo estoy en el teléfono porque es el único tiempo que yo tengo como para hacer las llamadas, y yo estoy llamando a las personas que yo sé que están con problemas, batallas fuertes, y yo llamo nada más, a veces ni siquiera para orar, nada más para saber cómo están, para chequear si están solos, ¿verdad? Si están bien, porque yo he conocido de casos cuando las personas le encuentran una semana o más después muertos en sus hogares. Y yo no quiero que eso pase con personas que yo conozco directamente. No quiero que pase con nadie, pero menos con personas que yo conozco directamente. Versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Adivinación es como brujería. Cuando nosotros rebelamos en contra de lo que Dios quiere, cuando tratamos de controlar las situaciones, ¿verdad? En vez de dejar fluir al Espíritu Santo, eso es una forma de brujería. Aunque no estemos haciendo encantamientos o llamando a demonios, ¿verdad? Pero es una forma de brujería. Y la gente muchas veces en las iglesias no se dan cuenta de eso. Como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué la obstinación? ¿Por qué ser obstinado? ¿Por qué ser cabeza dura? Es como un ídolo. Porque ya para ti es más importante tu opinión o salir con la tuya o tener razón que Dios. Entonces aquí dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces a veces Dios no promueve una persona o le quita el puesto a una persona cuando Él ve que la persona es desobediente, ¿verdad? Cuando esa persona se interesa más en mantener su posición, por ejemplo, en la iglesia, le puede quitar ese puesto.
Y yo lo he visto en el ministerio. Es más, yo creo que todas las personas que se han ido de la iglesia, tal vez una persona que se han ido del liderazgo de la iglesia, porque casi todos se han ido de mala manera. Yo creo que una persona ha podido ser líder de nuevo en otra iglesia. Y esa persona se fue como en buenos términos. Um, entonces, eso es muy, muy interesante. No es que no están siguiendo al Señor Jesús, pero ya no son líderes. Y lo mismo hasta en la misma familia de uno, ¿verdad? Uno puede perder su puesto. Por ejemplo, si hay un divorcio, ya puede ser que uno no pase el mismo tiempo que pasaba con sus hijos. Ya la influencia que hubiera podido tener para avanzar el reino del Señor se ha reducido. Y todo debido a que uno no era obediente, no apreciaba lo que tenía. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, ya hablamos de rebelión, murmuración. Murmuración, eso sí es un peligro. Para este punto podemos ir a Santiago 4, versículo 11. La verdad que esta clase me ha bendecido mucho hoy día porque está confirmando. Yo siempre trato de pedirle al Señor, Señor, ¿qué tema tú quieres que yo predique? Y el mensaje que me dio para el servicio de inglés en esta semana, porque casi siempre yo doy el mensaje primero en inglés. am, Hay muchos puntos de ese mensaje que están aquí en esta clase. Y murmuración tiene que ver con parte del mensaje. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Interesante. Después me explica, ¿ok? Déjame terminar la clase, mija. Después tú me explicas. Am, entonces, esto está relacionado con un versículo que yo compartí en la prédica, y eso es en Efesios. Es Efesios 4. Y yo ni siquiera sabía que estos dos de la clase y ¿cómo se llama? Y la prédica iban a tener tantas cosas en común. Interesante. Mordéis. No, es Gálatas 5, disculpen. Pero al menos yo me acuerdo el contenido. Aquí dice Gálatas 5, 14 y 15. Porque el punto, hermanos, de lo que nosotros debemos de estar haciendo en la iglesia como cristianos maduros es avanzar el reino de Dios. No debemos estar más preocupados acerca de nuestras emociones y de que, no, que yo estoy ofendido o que
fulano me ofendió, me hizo sentir mal. Eso debe de ser secundario a avanzar el reino de Dios. Y yo he caído en esa trampa. Yo compartí en la prédica que hace años atrás, cuando yo era más inmaduro en mi fe, yo dejé que la rabia me venciera en una reunión de oración. Y fue una reunión de oración con como 12 personas. Habíamos luchado tanto. Eso fue antes de tener la oración por internet. Eso fue mucho antes de COVID. Y habíamos luchado tanto para que la gente viniera a orar. Y ese día alguien me insultó y en vez de yo llevar las cosas al Señor y dejar que Él lo resolviera, me, me puse a gritar y fue un show, fue un verdadero show. Y algunas de esas personas que fueron a esa oración, más nunca volvió. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y nuestras emociones, lo que estamos haciendo muchas veces es trayendo división, trayendo, en vez de edificar el reino de Dios, estamos destruyendo el reino. Y am, es muy fácil uno derrumbar, pero es muy difícil edificar. En un momento uno puede derrumbar su testimonio personal o su iglesia, su familia, con hacer algo bien indebido, ¿verdad? En un momento lo puede derrumbar todo, pero para edificarlo de nuevo o para edificarlo al inicio, se toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Gálatas 5:14 que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Verdad? Entonces no queremos destruir, estamos ahí luchando para que la iglesia crezca, estamos luchando para que las almas se salven. No queremos destruir lo que hemos hecho por estarnos quejando, por estarnos teniendo como ira delante de la gente, am, trayendo disensiones, contiendas, toda esa clase de cosas no tienen lugar en la iglesia. Este es bien interesante. Falsas revelaciones. Am, y por eso es tan importante siempre, y esto está relacionado en realidad con cuidarse de la doctrina, pero tal vez lo voy a poner allá arriba. Am, Tan importante siempre estar haciendo el estudio bíblico, siempre estar haciendo el devocional. Porque, ¿qué es un devocional? Es un estudio bíblico corto, ¿verdad? Normalmente es corto. Es algo que uno trata de hacer a diario. Es tan importante hacer eso porque recuerden, el diablo se viste como ángel de luz. La iglesia mormona se fundó porque que un ángel se apareció a Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, y yo sí creo que fue un ángel, pero no fue un ángel de Dios, fue un ángel de demonio. Am, Porque si algo no concuerda con la palabra del Señor, entonces eso no viene de Dios. Entonces, ¿dónde yo puse eso? Acerca de... Yo voy a coger sus preguntas y comentarios al final, pero para la grabación y también por cuestiones de tiempo, yo quiero poder abarcar todo el material. Orgullo, no delegar, ponerse tan ocupado, tratar de obrar en sus propias fuerzas. ¿Qué estoy pensando aquí? Falsas revelaciones. Oh, eso está aquí arriba. Si no era debajo de ningún subtítulo. Aquí cuidarse de la doctrina, ¿verdad? Si nosotros miramos aquí, falsas revelaciones, ¿verdad? O sea que cuando tú te cuidas de la doctrina, cuando tú estás estudiando la palabra, si viene un ángel, ¿verdad? Entonces uno no va a caer en el gancho. Si viene algún espíritu, si tienes alguna experiencia espiritual que no concuerda
con la palabra del Señor. Um, Hay un versículo que me viene al espíritu en este momento. Um, a ver. Dime. What you telling Diane you to this party when you were done with the garage sale? And you're saying, get to bed. I told you to get to bed. It's getting late. Oh, wow. Right here on this picture. Ujú. Esto es Gálatas 1:8. Oigan esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que estamos escuchando en nuestro tiempo de oración, por ejemplo, si tenemos un sueño, una visión, que concuerde con la palabra del Señor. Que no solamente hay espíritus de Dios, ¿verdad? Como ángeles de Dios, hay también mensajeros del diablo. Gálatas 1:8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o algo que se odia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea que el demonio se viste como ángel de luz. Él no va a venir como el diablo, porque lo que quiere hacer es engañar. Entonces, 2 Corintios, lo voy a poner ahí. Entonces, para agrandar esto. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, muy importante que nos cuidemos de las falsas revelaciones. Y yo voy a agregar este versículo aquí, ¿verdad? Son muchos versículos hoy día. Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mira, la Iglesia Católica, yo sé que van a haber católicos en el cielo, porque si uno tiene su relación con el Señor, ¿verdad? Nada más uno tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador y tratar de seguirle para ir al cielo. Pero mira, eso de prohibir casarse,
es algo del demonio. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificable. Entonces es muy importante evitar las falsas revelaciones. Otro peligro, ya hablamos de eso. Ok, desánimo. Desánimo, ¿verdad? Entonces, para evitar el desánimo, uno tiene que mantenerse en la presencia del Señor. Sí, mija. ¿Con quién yo estoy? Te voy a mostrar. Estoy con Juan Carlos, con Eliani, con Carmen y Brenda. Ok. Estamos en... Hola, Cookie. Hola. ¿Cómo amaneció? Bien. Ah, bueno. Bendiciones, mami. Entonces, vamos a seguir. Para evitar el desánimo, muy importante, porque el desánimo viene cuando nosotros no hacemos las cosas en la fuerza del Señor, sino tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces, hacen el libro, güey. Para evitar, ¿cómo se llama? El desánimo, porque eso es otro peligro del liderazgo. Para evitar el desánimo, ¿verdad? Porque recuerden, cuando uno piensa en Elías, cuando él se dejó desanimar, ya fue el final de su ministerio. Fue el comienzo del final de su ministerio. Déjame ver. Yo quiero ir a mostrarles eso. Y después de haber tenido una victoria tan grande, ¿verdad? Fue cuando que él se desanimó. A ver si lo encuentro. Tal vez Primera de Reyes. O sea, más adelante. A ver. Eso no es. Ok. Sí, ya. No, eso no es tampoco. Disculpen que a veces el Espíritu Santo me da una palabra. Esto es. Y en el momento tengo que buscarlo. Sí, aquí mismo es.
Recuerden que uno puede acortar ministerio cuando se deja vencer por el desánimo. Primera de Reyes 19. Entonces él respondió. Esto fue cuando Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Pero él había ya matado a como 800 profetas de Baal. 800 profetas, algunos eran de Baal y yo no sé qué cosa, pero 800 profetas falsos. Había tenido una gran victoria en el Monte Carmelo. Entonces él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, ya por él desanimarse, ya eso fue como que el Señor estaba diciendo: ya, ok, yo entiendo que estás cansado. Estás tan cansado, entonces te voy a tener que reemplazar, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, de que uno se desanime, tiene que pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Y uno sabe, Salmo, son versículos que ya se ha predicado con mucha frecuencia. Salmo 22:3, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Entonces, Salmo 16:11, ¿verdad? Que dicen: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, si estamos alabando al Señor, ese desánimo se nos va a ir. Si estamos enfocados en las bendiciones que nos ha dado. Y la bendición principal, claro que es el mismo. Y Nehemías 8:10, el gozo del Señor, esa plenitud de gozo en nuestra fuerza. También debemos de pedirle a Dios que reprenda lo negativo. Si vamos a 2 Corintios 10, hasta 5. Yo voy a incluir las 6 porque la oración se termina en las 6, pero vamos a enfocarnos de 3 hasta 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De nuevo, lo que estábamos diciendo: no coquetear con el pecado, ni en nuestros pensamientos, ¿verdad? Y si se queda algo ahí negativo, tenemos que entonces pedirle a Dios que lo reprenda. ¿Por qué pedimos a Dios que lo reprenda?
porque lo malo es mejor que Dios lo reprenda que uno mismo, porque uno en la guerra espiritual nunca quiere exponerse innecesariamente a un ataque del demonio. Um, Judas. Judas solamente es un capítulo. Aquí. Judas 1, 8 y 9. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés fue enterrado por Dios, él fue al monte y vio la tierra prometida y después se murió y fue Dios mismo que lo enterró el cuerpo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea que si el arcángel Miguel no está reprendiendo a los demonios, yo menos. Yo no me quiero exponer a ataques innecesarios del diablo. Aquí dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Lo que sí podemos hacer es atar y desatar. Eso sí uno lo puede hacer en primera persona. Para eso Mateo 16. Y esto es un pasaje muy interesante. Yo creo que se ha mal interpretado por muchas personas, sobre todo en la Iglesia Católica. Entonces, él, eso es refiriéndose a Jesucristo, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, pero ¿cuál es la roca? La roca no es Pedro en sí. La roca es la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios y también por lo consiguiente Dios el Hijo. Entonces, es por la revelación, porque más adelante él le dice a Pedro, le dice un poco después, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dice, y vamos a ir ahí también, Pedro le dice, no, ten compasión de ti, que no te maten, y le llama a Satanás y le dice que él es tropiezo. Entonces, no es Pedro en sí que es la roca sobre la cual la iglesia se va a dedicar. Y muchos de los católicos en general creen que Pedro es el primer papa y que tiene las llaves del reino y qué sé yo qué. Si fuera así, entonces, ¿verdad? Entonces no le llamaría Satanás después. Yo. Eso es así, yo interpreto esa escritura. Um, entonces, aquí vemos más adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer
y entonces y ser muerto y resucitar. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Y entonces, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces, en un momento él es la roca, en otro momento él es tropiezo, es Satanás, el equivalente de Satanás. Entonces, Pedro en sí no es la roca es la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios. Y aquí dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del lugar de los muertos, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos por tener esa revelación. Y todo lo que atares en la tierra, si tenemos la revelación de que Cristo es el Hijo de Dios, todo lo que atamos en la tierra, o sea que todo lo que nosotros quitamos podemos decir, yo ato esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Estamos diciendo lo malo que es atado, ¿verdad? Que ya no puede tener impacto, ¿verdad? Lo ato y Padre, te pido que lo eche fuera. Entonces, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere desatar? Bendición. ¿Qué es lo que uno quiere atar y cancelar su impacto? Es lo negativo. Eso también a veces la gente se confunde, porque lo que uno ata es lo negativo, lo que uno desata es la bendición, ¿verdad? Entonces, todo esto hablando de qué punto aquí estamos hablando de eh, evitar el desánimo, negligencia, negligencia. Uno no puede ser haragán como líder, ¿verdad? Ese es otro peligro, ser haragán. Hay que siempre hacer su mejor esfuerzo para el Señor, ¿verdad? Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Entonces, si nosotros estamos, ¿verdad? No estamos sembrando, no vamos a cosechar. Si yo dejo de hacer todas estas clases y no entreno a la gente, no siembro en la gente, pues ¿qué yo voy a cosechar? Yo no voy a cosechar gran cosa. Entonces, Proverbios 10. Esa es la gente lo que quiere es cosechar donde no han sembrado nada. Mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí, el que recoge en el verano es hombre entendido. El, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Estamos en la siega de las almas. No podemos estar dormidos. Tenemos que estar recogiendo lo mejor que podamos. Comenzando con la oración, el estudio de la palabra. Después el Señor nos va a tocar, nos va a indicar qué Él quiere que hagamos. Y de ahí vamos. Envidia. Envidia. ¿Verdad? Eso es algo que, claro, destruye ministerios. Es lo que yo estaba diciendo antes. En realidad, eso es algo parte de la prédica que yo di ayer. Eso de mordernos y todo eso, eso es parte de la envidia. Dejarse, murmuración, envidia.
poner juntos. Si nosotros seguimos mirando en Gálatas 5, habla de las obras de la carne. Y yo puedo ir ahí, sacar otra parte de ese capítulo. El versículo 16 dice, andad en el espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio y fornicación, inmundicia, lascivia, sí sabemos, hay pecados de perversión, pero idolatría también. O sea, que la gente siempre dice, no, eso es carnal, como siempre se ponen a pensar en sexo, no siempre es sexo. Cualquier cosa que uno pone por delante de Dios, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser cualquier cosa. No tiene que ser un ídolo, no necesariamente es una imagen, una estatua, puede ser cualquier cosa así. Hechicerías, enemistades, ya sabemos que la hechicería incluye la rebelión, pleitos, celos. Eso destruye, son cosas que destruyen familias espirituales como las iglesias, destruyen organizaciones. En vez de avanzar el reino del Señor, uno está preocupado de que, no, que fulano tiene más influencia que yo. Cuando en realidad, si fulano está más avanzado en una área que yo debo de estar feliz porque tal vez así podemos alcanzar más almas. ¿Por qué nosotros oramos por otras iglesias y todas las iglesias de sana doctrina en nuestra iglesia? Porque si, aunque todas las iglesias estuvieran a con su plena capacidad, plena potencial trabajando, yo siento que todavía quedaría más trabajo que hacer para alcanzar todas las almas que hay. A veces yo voy manejando en el carro y me pongo a pensar cuando van pasando los otros carros, ¿a qué iglesias asistirá fulano que me acaba de pasar? ¿Verdad? Y uno mira las estadísticas y yo creo que es un porcentaje bastante bajo de las personas que asisten a la iglesia regularmente. Entonces, los celos tienen que quedarse fuera. Y es muy importante. Mira el rey Saúl. El rey Saúl cayó en parte, bueno, sus hijos se murieron porque en vez de decir, ok, a Samuel, cuando Samuel dijo, se te ha quitado el reino, lo mejor que él hubiera hecho era decirle, mira Saúl, mira Samuel, yo hice un gran error, tienes la razón, si se me va a quitar el reino, vamos a dárselo de una vez a esta otra persona. Ya yo no lo quiero, yo no lo quiero saber, yo no lo sé manejar, ¿verdad? Una cosa que yo digo es que o uno puede aprender de una persona que es mejor en una área que uno, o si uno no está preparado todavía para avanzar en esa área, pues uno está contento por esa persona, está contento que se está avanzando el reino de Dios y trata de ayudar a la persona, aunque uno tiene que tal vez ceder la posición de uno mismo, porque ¿qué estamos tratando de construir? ¿Estamos tratando de edificar el reino de Cristo o nuestro propio reino? Ah, codicia, codicia. Eso sí, ¿verdad? Hay personas que eso es un gran peligro en el liderazgo. Am, a veces uno tiene acceso, por ejemplo, a las cuentas de la iglesia. En mi caso, eso es un ejemplo. Yo tengo acceso a las cuentas de la iglesia. Entonces, cómo podemos evitar eso?
sabiendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a ir a 1 Timoteo 6 y casi estamos terminando. Tengo un peligro más, un área de peligro más y ya terminamos. Esto. Y ya esto nos va a ayudar. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estar contento con lo que uno tiene. Estar contento con el Señor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea que las personas que caen en codicia, ¿qué es lo que pasa? Siempre están buscando algo más y muchas veces en lo material y hasta pueden justificarse con el tiempo, ¿verdad? El diablo puede pervertir sus pensamientos. Ellos piensan, bueno, yo hago tantas cosas para el Señor, yo merezco sacar un poco de la ofrenda, ¿verdad? Yo merezco coger un préstamo no aprobado por la junta directiva, ¿verdad? Pero uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué es lo que vale más? ¿Las almas de las personas? O sea, que mantener tu buen testimonio para hacer lo más posible para que las almas de las personas se salven. Uy, ¿qué estás haciendo? Ok, con cuidado. Um, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira, puede ser que uno daña su testimonio por caer en codicia, ¿verdad? Robando hasta de la misma iglesia. O puede ser que uno no sirva al Señor como Él quiere porque uno está tan enfocado en ganar dinero, ¿verdad? Y uno no tiene que ser rico para ser así. Um, Puede ser que uno simplemente se enfoca más en el dinero que en Dios, ¿verdad? Yo no voy a ir a esta escritura porque yo quiero darles tiempo para hacer comentarios y preguntas. El último área de peligro es el temor. Y con eso yo quiero terminar todo esto con segunda de Timoteo 1:7. Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, pero de amor y dominio propio, de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tenemos que enfrentar los problemas, las situaciones en el ministerio, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y siempre otra cosa es, otro área de peligro, siempre recordar cuando uno hace un error. ¿Ah? Y eso para evitar caerse. Yo voy a ponerlo con muchas estrellas, porque a veces vamos a caer.
cualquiera de estos errores. Arrepentirnos cuando nos caemos. Ir al primer auxilio de la Biblia, que es Primera de Juan 1, 8 hasta 10. Que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que cuando fallamos, ¿verdad? Arrepentirnos para que el Señor nos limpie, nos dé nuevo comienzo, ¿verdad? Y pedirle, claro, que todos nuestros pecados sean lo más pequeños posibles, porque hay ciertos pecados, como cuando Elías cayó en ese desánimo tan grande, que el Señor ya cortó su ministerio. Entonces, yo voy a parar la grabación para coger sus preguntas y sus comentarios.